Buen día, nosotros les vamos a presentar el tema de la teoría del caso. Nuestro equipo está conformado por Hugo Acosta, Jimena Valdés y su servidora Carla González Verde. La teoría del caso en el derecho es como el plan maestro de una película o el guión de una obra de teatro. Es la estrategia que un abogado utiliza para defender a su cliente dentro del juicio. Imagina que eres el director de una película y ocupas un guión sólido para poder contar la historia de tu cliente de una manera convincente ante el juez. Se basa en revisar meticulosamente el expediente, identificar los puntos claves y planificar cómo presentarlos ante el juez. La teoría del caso es una estrategia legal efectiva. Al igual que una empresa planifica cuidadosamente sus pasos para poder alcanzar sus metas, la teoría del caso ayuda al abogado a trazar una estrategia meticulosa para poder defender a su cliente dentro del tribunal. La importancia de la teoría del caso radica en su capacidad para guiar al abogado a través del laberinto legal, proporcionando una estructura coherente y a la vez convincente para poder argumentar y presentar pruebas de manera efectiva dentro del tribunal. En pocas palabras, es la hoja de ruta que guía el camino hacia el éxito en la sala del tribunal. Ahora, ¿qué implica exactamente esa teoría del caso? En su esencia, se trata de una narrativa coherente y convincente que explica la versión de los hechos desde la perspectiva del cliente, del abogado. Al igual que un director de orquesta dirige una sinfonía, el abogado elabora su teoría del caso para conducir el argumento legal de manera clara y persuasiva. Esta narrativa no es una invención arbitraria, sino que es la revisión que se hizo cuidadosamente del expediente legal. Continuando con la estructura, ahora tenemos a la teoría jurídica. Esta se centra en la interpretación de la ley y los elementos necesarios para probar, analizando la normativa aplicable e identificando posibles errores en la argumentación legal de la contraparte. Esta se compone por el sujeto activo, que es quien ejerce la acción, el sujeto pasivo, que es quien recibe la acción, el verbo rector, que es sustraer un bien o una cosa, el bien jurídico protegido, que sería la propiedad, y el elemento a valorar, que es la fuerza en las cosas o el nivel de violencia en las personas. Ahora vamos con las posiciones fácticas. Estos son los hechos que se deben demostrar durante el caso, se deben probar mediante pruebas, válgame la redundancia, concretas que obviamente respalden la versión de los hechos. ¿Cómo podemos probar? Mediante documentos, testigos. Aquí en el apartado de los testigos, recordando que, como dicen los principios de derecho, el dicho de un testigo es como el de ninguno. Entonces tenemos que cuidar, no llevar solo un testigo, sino llevar más de uno. Y también recordando, como el profesor nos estuvo diciendo en muchas clases, que el que afirma está obligado a probar, ya que el juez le dará la razón al que pruebe, y el que niegue está obligado a probar si su negación implica una afirmación. ¿Cómo? Por ejemplo, si usted dice que el miércoles 9 de agosto a las 9 de la mañana no estuvo en determinada cafetería, usted dice que estuvo en su casa. Bien, usted negó que no estuvo en la cafetería, pero afirmó que estuvo en su casa. Entonces usted tiene que probar que estuvo en su casa. Ahora seguimos con el análisis FODA. Estas son estrategias de defensa que manejamos aquí, evaluando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que enfrenta la contraparte para poder buscar estrategias de defensa, estrategias de negociación, perdón, si es que lo necesitamos, o otros aspectos que puedan influir de manera importante en el juicio. Para llevar a cabo una buena teoría del caso se tiene que usar una de las tres defensas que se conocen. Dos son para demostrar la inocencia o que no puede ser culpable una persona, y la otra es únicamente para culpabilizar. La teoría de la inocencia: con los hechos que se plantearon, tú debes decir que estos carecen de demostración o de evidencia suficiente
para que tu cliente sea culpado y le den la inocencia. La teoría de la culpabilidad, el abogado debe buscar salidas alternativas, ya sea haciendo negociaciones, llegando a un acuerdo, o pues a final de cuentas lo que no se busca al representar a alguien que es culpable o que será sentenciado culpable es que éste caiga a prisión, por lo que se buscan alternativas, y el otro lado de la defensa estará buscando culpar, ¿cómo? Dando hechos, dando horas, dando documentos, dando testigos que digan que lo que hizo la otra persona en efecto corresponde con un crimen o con algo ilegal para que pueda ser sentenciado. La teoría de la duda razonable es la más débil de las tres, pero es la que más se ve en cosas como La Ley y el Orden, series como La Ley de los Audaces, que es demostrar que lo que dice tiene falacias, que hay poca evidencia, que es ambiguo. ¿Para qué? Para que así digan, hay una duda razonable, entonces no lo podemos culpar, o bien hay una duda razonable, podemos darle una orden de búsqueda, orden de cateo. Para estructurar tenemos que primero tener la versión de los hechos, la teoría jurídica, que se compone de sujeto pasivo, bien jurídico entre otras cosas, y las posiciones fácticas, que son los factos. Los factores son las evidencias, testigos y otras cosas que pueden demostrar y decir qué es lo que se va a hacer o cuáles son los elementos que tiene el caso. Para esto también tenemos que realizar un análisis FODA. ¿Qué es un análisis FODA? Es un análisis donde hay fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para así poder generar la duda razonable. Y después de esto, pues nos vamos con la conclusión. La conclusión es que para llevar una buena teoría del caso tenemos que tener la versión de los hechos tal y como sucedieron, sin mentiras, sin ambigüedades. Por eso se hace el privilegio abogado-cliente, para tú saber toda la información pero no poder divulgarla. Y al llevar una buena teoría del caso es una garantía de que tu caso vaya a salir a favor si así lo deseas, o en contra si lo deseas. Pero siempre tenemos que llevarla a cabo con las 7 preguntas principales, que son qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, con qué motivo y con quién. En resumen, la teoría del caso es una herramienta fundamental a la práctica legal, que sirve de guía para la estrategia de defensa y aporta coherencia al argumentar y demostrar pruebas durante el juicio. Al utilizar la teoría del caso, el abogado demuestra su profesionalismo y habilidades para navegar en el ámbito legal con éxito. Gracias.